Hola alumnos, en este video vamos a hacer una introducción a las funciones exponenciales y logarítmicas. Muchas veces habrán escuchado expresiones como crecimiento o decrecimiento exponencial. Por ejemplo, el año pasado escuchamos que los casos de coronavirus aumentaban en forma exponencial. La población mundial también aumenta en forma exponencial. O pudo haber pasado que por la crisis de la pandemia las ganancias de una empresa hayan decrecido en forma exponencial. Los ejemplos anteriores se pueden modelizar mediante una función exponencial. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una colonia de bacterias que duplica su número cada día. Si inicialmente había 100 bacterias, ¿cuántas habrá después de 5 días? Para dar respuesta a esta pregunta, podríamos ir pensándolo día por día. Teníamos 100, el primer día se duplicaron, hay 200 bacterias. Si ahora tenemos 200 bacterias y se duplican en el día 2, tendremos 400. En el día 3 tendremos el doble de 400, es decir, 800. El día 4 tenemos el doble del día 3, es decir, 1600 bacterias, y llegamos así al día 5, en donde tenemos 3200 bacterias y podemos dar respuesta a nuestra pregunta. Fíjense que fuimos multiplicando por 2 esa cantidad inicial. Y si nos preguntan cuántas bacterias habrá después de 13 días, tenemos que hacer toda esa cuenta día por día. Y si en vez de 13 serían 500 días, suponiendo que el modelo se continúa, las cuentas serían muy engorrosas. Esta estrategia ya no nos sirve. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, podríamos pensar que si llamamos C a la cantidad de bacterias y T a la cantidad de días, la cuenta que estuvimos haciendo es 100 por 2, por 2, por 2, tantas veces nos indiquen estos días. Y por lo tanto nos quedaría 100 por 2 a la T. Esta es una función exponencial. En contexto, ahora lo vamos a explicar mejor cuando veamos el gráfico. Para dar respuesta a la pregunta, deberíamos reemplazar T por 13 y haciendo la cuenta tenemos 819.200 bacterias. Si queremos graficar esta función, teniendo en cuenta el contexto del problema, que estamos trabajando con T en un intervalo de 0 a más infinito, suponiendo que este modelo continúa indefinidamente, en el eje horizontal estaríamos graficando la cantidad de días, en el eje vertical la cantidad de bacterias, y esta es una función exponencial con base 2. Ahora bien, si la pregunta hubiese sido, ¿luego de cuántos días habrá 102.400 bacterias? Nuestra incógnita es la cantidad de días, es decir, T. Estamos buscando T tal que la cantidad de bacterias sea 102.400. Podemos hacer un pasaje de términos y buscar T tal que 2 a la T es 1024. Si hacemos potencias de 2, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, va a llegar el momento en que encontramos 1024 y es para T igual 10. Entonces, podemos dar respuesta a la pregunta, luego de 10 días habrá 102.400 bacterias. Pero si este valor no lo hubiésemos encontrado en las potencias de 2, las potencias naturales, por ejemplo,
¿Luego de cuántos días habrá 50.000 bacterias? El razonamiento es el mismo que hicimos antes. Estamos buscando T tal que C de T 50.000. Podemos hacer un pasaje de términos, pero ahora, si hacemos potencias de 2, potencias enteras, 1, 2, 3, etc., no encontramos una potencia natural tal que elevado 2 a ese número nos dé 500. Entonces, acá surge la necesidad de definir logaritmo para poder dar respuesta a esta pregunta. Vamos a definir logaritmo en base 2. Diremos que un número i es el logaritmo en base 2 de un número x si y solo si es el exponente al que tenemos que elevar 2 para obtener x. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 es 5. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32. Es el exponente que tenemos que elevar 2 para obtener 32. Cuando calculamos un logaritmo, estamos calculando un exponente. El exponente al que tenemos que elevar la base para obtener este número que llamamos argumento. El logaritmo en base 2 de 1/8 es menos 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al exponente menos 3 nos da 1/8. El logaritmo en base 2 de raíz de 2 es 1/2, porque 2 a la 1/2 es raíz de 2. Entonces, volviendo a la pregunta inicial y volviendo a todo ese despeje que queríamos hacer, T es el logaritmo en base 2 de 500, el exponente al que hay que elevar 2 para obtener 500. Esta cuenta la tenemos que hacer con la calculadora o con algún software y nos da 8,96 días. Luego de 8,96 días, entre paréntesis, casi 9 días, habrá 50.000 bacterias. Entonces, ¿qué vimos en este video? Hicimos un ejemplo de una función exponencial. Ese ejemplo nos permitió definir logaritmo, en este caso en base 2. Esto es una introducción. Luego, en los próximos videos, vamos a estudiar en forma más profunda las funciones exponenciales y logarítmicas. Muchas gracias.